Huasipungo es una obra donde el novelista ecuatoriano Jorge Icaza Coronel relata las vivencias de los indígenas ecuatorianos que habitaban en Huasipungos, así llamaban a las tierras sin mayor utilidad, que estaban siendo reclamadas por sus terratenientes. Esta historia ocurre a inicios del siglo XX y es considerada una de las piezas fundamentales de la literatura indigenista, estilo que antecedió al realismo mágico y que recalcaba una realidad brutal. Significado de Huasipungo. Huasipungo es un vocablo de origen quechua cuya traducción se aproximaría a lote de terreno, donde huasi significaría casa y pungo patio. Ciertamente su existencia como tierra parcelada implicaba una relación predimetada de dependencia de su propietario, quien proporcionaba, según costumbre de la época, de provisiones a sus huasipungueros, en canje por su trabajo sin paga. Se denominaba huasipungueros a aquellos aborígenes dados en encomienda a partir del siglo XVI, o ya por costumbres aceptadas en fecha posterior. Contexto histórico. La novela no menciona específicamente un momento histórico preciso, pero debido a lo investigado se menciona solamente el hecho del levantamiento de unos indios no nombrados contra los abusos de los patrones de las haciendas. Sin embargo, la novela nos muestra evidencia del periodo de tiempo en la que se sitúa la novela. La pista más notable es la mención del presidente Gabriel García Moreno, en la novela que, durante su segundo mandato de 1869 a 1875, estableció programas de construcción de carreteras donde fue criticado porque se utilizó y maltrató de los indios. Además, también hay referencias explícitas al expresidente. En esa época, el único que tuvo narices prácticas fue el presidente García Moreno. Supo aprovechar la energía de los delincuentes y de los indios en la construcción de la carretera a Riobamba. Contexto social. La obra muestra diferentes estatus sociales. Los de clase alta, representados por Alfonso Pereira, Julio Pereira, los hermanos Ruata, Mr. Chapi y el cura. Estos personajes tenían el papel de explotadores y son los que tienen poder sobre los indios. Y los de la clase baja, simbolizados por los indios, los cholos, los mingueros, los chagras. Estos individuos son los que no tienen comida, son oprimidos y son explotados. Jorge Icaza Coronel nació en Quito el 10 de junio de 1906 y falleció el 26 de mayo de 1978. Fue un novelista ecuatoriano. Después de graduarse en la Universidad Central del Ecuador, en Colombia trabajó como escritor y director teatral. Ya había escrito 6 obras teatrales, cuando en 1934 fue publicada su más célebre novela, Huasipungo, que le daría fama internacional y que lo llevaría a ser el escritor ecuatoriano más leído de la historia republicana. Es considerado junto con el boliviano Alcides Arguedas y los peruanos Ciro Alegría y José María Arguedas como uno de los máximos representantes del siglo de la narrativa indigenista del siglo XX. Cultura Valdivia. Desde su descubrimiento a mediados del siglo XX, la cultura valdivia ha puesto un enigma para los arqueólogos, que han centrado toda su atención en los orígenes de la cerámica americana. Los yacimientos valdivianos comprendieron en un principio hasta 6 sitios, aumentando el número en los años posteriores. Actualmente se han encontrado en una región semiárida, lo que ha permitido su estatus de conservación. El primer sitio descubierto fue Punta Arenas de Pozorja, en 1956. A pesar de que los restos que encontraron estaban bastante erosionados, el descubrimiento permitió ubicar a esta cultura en el periodo formativo temprano. La forma de asentamiento estaba organizada en torno a una plaza central, donde se localizaban las unidades cívico-ceremoniales. El periodo en el que se ha considerado que hubo una mayor densidad demográfica corresponde a los años 2425 a los 2250, año donde se calcula que pudieron habitar entre 1500 y 3000 personas. La cultura valdivia destaca por ser uno de los posibles orígenes de la producción de cerámica en América del Sur, pero también destacan los trabajos en otro tipo de materiales. Hay que mencionar los punzones elaborados a partir de las espinas de aletas de pescado, las conchas labradas, en especial las de las especies de Spondylus, Mactreya, Clicia y Dicina dunkeri, y el trabajo en material lítico. La piedra labrada constituye un testimonio muy útil para el estudio de la fabricación de herramientas.
Entre las herramientas más líticas halladas en este yacimiento son destacables los cuchillos de Lasca, los núcleos, los machacadores, metates pulidores, pesos para pescar y raspadores. El material rocoso de Valdivia está compuesto por arcilla endurecida, pizarra arcillosa y conglomerado de arenisca, por lo que el resto de la clase de roca que ha encontrado, cuartita, calcedonia, cuarzo o jaspe, probablemente hayan sido traídas por los pobladores de un lugar externo. Religión. No se sabe con certeza a qué dioses le rendían culto, pero sí se sabe que las mujeres eran muy importantes en la organización política y religiosa. Esto a su vez explica por qué la mayoría de su arte está basada en cerámicas en formas femeninas y que estuviesen tan relacionadas con la fertilidad.